En Mateo 5:8 dice, Dios bendice a los que tienen corazón puro porque ellos verán el reino de Dios. Y cuando leía este pasaje se me ponía complicada la cosa. Se me ponía complicada porque ¿quién en verdad tiene corazón puro? Porque todos nosotros tenemos errores en nuestras vidas, que la Biblia y Dios llama pecado. Más grande, más pequeño, más repetitivo, menos repetitivo, pero todos tenemos pecado. Entonces, de alguna forma, cuando leo este pasaje, yo digo, chanfle. Nuevamente, como el Chapulín Colorado, chanfle. Claro, porque el hecho de que yo sea pastor no significa que no me equivoco, po. Y el hecho de que usted venga a la iglesia los domingos no significa que no se equivoca. De hecho, si usted no se equivoca, no venga más a la iglesia, quédese en la casa. Porque no necesita de esto. El hecho de que usted se llame cristiano no significa que ese corazón ya está, no se equivoca y sigue siendo puro. Claro, fue puro en el momento de aceptar a Cristo, pero se volvió a equivocar después de eso, ¿no? O alguien después de que aceptó a Cristo en su corazón, y si no lo sabe, lo vamos a enseñar hoy día, ¿qué es eso? Nunca más se equivocó, nunca más pateó la perra, se enojó con la señora, gritoneó al hijo, le tiró un par de improperios al otro chofer. Es normal, todos nos equivocamos. ¿Qué significa ser puro? Porque en la Biblia hay un pasaje. ¿Recuerda usted el rey David? El rey David, ¿cierto? Dios escoge un rey, había escogido a Saúl, Saúl se portó mal y empieza a buscar otro rey. Cuando empieza a buscar ese otro rey, manda al profeta a buscar a alguien y se encuentra a un David. Y Saúl era un rey imponente, grande, alto. Dice la Biblia que pasaba al pueblo de estatura por la cabeza. O sea, imagínate el gallo manso pescado, que era como una roca cualquiera. Musculoso, tenía tatuado aquí una concha, muchas cosas. Y se encuentra a un David, bajito, así como flaquito, con barba, usa chaqueta rosada. Y resulta que se encuentra ese David y el profeta ni lo pesca. Señor, no te habrás equivocado. Entonces Dios le dice, no, porque Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. Y Dios miró el corazón de David y lo escogió como rey porque tenía un corazón puro. ¿Me sigue hasta ahí? Pregunta. ¿David no le había hecho berrinche al papá? ¿David tenía errores? Claro que sí. De hecho, posteriormente a eso, cometió muchos errores. David, por ejemplo, era polígamo. Le gustaban las mujeres. Tenía varias mujeres, por cientos. Y se casaba con toda el canalla. Claro, ese hombre no sé cómo lo hacía. Tenía consejeros municipales, o sea, consejeros matrimoniales también ahí. Consejeros matrimoniales, por montón los tenía contratados a tiempo completo para llevarse bien con la señora. Era mal padre. Tuvo hijos tremendamente malos. Aparte que tenía varias mujeres, después se tomó a otra mujer, Betsabé, que era la vecinita. No se conformó con las mujeres que tenía. Y como la vecinita era casada, adivine qué hizo. Lo mandó a animal. Malo, se equivocó, claro. Pero en el libro de Hechos, cuando se está hablando acerca de él, en el libro de Hechos 13:22 dice, quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. O sea, David, a pesar de todas esas diferencias, era un hombre conforme al corazón de Dios. Tenía un corazón puro, pero es una contradicción. ¿Cómo puede alguien que se equivocó tanto como David también tener un corazón puro? ¿Cómo puede usted y yo
a pesar de todo lo que nos equivocamos cada día, tener un corazón puro. Lo primero que tenemos que entender es que el corazón limpio, según la Biblia, tiene más relación con la sinceridad que con el no equivocarse o el no tropezar o el no caer. Fíjate lo que te digo. En el libro de Proverbios dice que 7 veces cae el justo, pero dice que de todas ellas se vuelve a levantar. Pregunta, ¿la Biblia dice que cuando cae el justo, deja de ser justo? O sea, si el justo, el de corazón limpio, se equivoca y comete un error, ¿dejó de ser de corazón limpio? ¿Qué es lo que marca la diferencia? Porque ¿qué significa que ese justo que se cayó se levante? Porque ¿sabes qué es lo que pasa? Que el que no es justo, el que no tiene un corazón limpio, se cae y no se levanta. Y permanece en el lodo, dice la Biblia. Y se revuelca en su propia inmundicia. Esto es como lavar un cerdito. Lo baña, le pone perfume, una rosita aquí, bien galán, rosadito. Mándelo al campo. ¿Sabe qué va a hacer? Se va a volver a meter al lodo, porque es un cerdito. Y a veces somos así. La diferencia entre el justo y el que no lo es que tiene la capacidad de reconocer que se equivocó y salir de ahí. Cuando David había cometido ese gran error de mandar a matar a Urías, ¿cierto? Y ponerlo enfrente de la batalla para que lo liquidaran, llegó el profeta y le dice lo que había hecho mal. Y David, como rey humano de Israel, los reyes en ese tiempo eran todopoderosos y estaban por encima de la ley, por lo tanto podían hacer lo que ellos quisieran. Él podía perfectamente haber mandado a matar a ese profeta por lo que lo estaba acusando. ¿Pero qué hizo David? David se arrepintió, reconoció su error y cambió. Es por eso que el rey David, cuando habla del corazón limpio en el Salmo 51:10, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva mi espíritu en mí. Su propio hijo, el rey Salomón, el hijo de David, escribió en el libro de Proverbios 4:23: guarda tu corazón con toda diligencia, porque de él mana la vida. Porque el corazón, el guardar el corazón, tiene relación con la altivez de mirada. Porque la diferencia entre los discípulos de Jesús y los fariseos no era que uno pecara más que el otro. Porque los discípulos de Jesús también pecaban y se equivocaban y andaban peleando entre ellos por quién era mejor, quién era el favorito del Señor. ¿Usted ha peleado con sus hermanos por quién era el favorito del papá o de mamá? No, yo siempre he peleado con mis hermanos. Somos 8. Entonces hay que repartirse el amor entre 8. Entonces yo peleo y genero rencilla. Y yo digo que mi hermana es la favorita y que yo soy el menos favorito. Entonces mi mamá se enoja conmigo. Y mi hermana también. Y así hacemos los hijos. Bueno, yo lo digo, lo hago bromeando. Pero ellos lo hacían en serio. Y peleaban entre ellos para ver quién era el favorito de Dios. Imagínate. ¿Quién se iba a sentar primero con él? ¿A quién invitaron a una u otra actividad y al otro no lo invitaron? Y eso generaba envidias. También tenían errores, al igual que los fariseos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? La sinceridad. Porque un fariseo ocultaba esa maldad, esa inmundicia en sus ropas lindas, lavadas y planchadas. Y se paseaba con el pueblo como que fuera superior a todos los demás. Y cuando paseaba con las calles, ellos andaban con anillos para que los demás se los besaran y le dijeran: oh, rabí, oh, maestro. Y pasaban, y si hubieran podido levitar, hubieran entrado así levitando. ¡Ah! Y probablemente hubieran puesto una orquesta a sonar mientras que ellos pasaban, porque eran sacrosantos. Y eso los nubló. Se perdieron
Les hizo pensar que en verdad ellos no tenían nada malo, no tenían nada que cambiar y se volvieron superior a los demás, al pueblo e incluso al mismo Dios, que bajó a la tierra a librarlo de sus pecados y lo mataron. Mismas escenas, ambos con errores, pero uno de ellos era sincero en su debilidad, en su error, y el otro no. El otro lo ocultó. Y me llama la atención que a veces las iglesias son así. Las iglesias, en vez de ser un lugar donde seamos sinceros y como somos, es un lugar donde fingimos ser perfectos. Y fingimos ser perfectos, ¿por qué? No, porque si el pastor se entera de lo que yo hago. A ver, chiquillas, ¿cuántas aquí alguna vez le han dicho al marido cuando se porta mal, le voy a decir al pastor? A mí me lo han dicho. Claro. ¿Ah? O en el fervor de la discusión, el hombre se pasa de revoluciones y la mujer le dice, ay, con esa boquita después vas a la iglesia y te hace el santito. No se ría porque voy a identificar que lo estoy mirando, entonces no quiero pecar en juzgarlos. Y al final entendemos que llegar a la iglesia, mira, yo cuando chico siempre se hacían llamados adelante a pasar a orar, ¿cierto? Era tan fariseo que yo trataba de no pasar, porque si pasaba era como que, van a saber que estoy metido en algún tete por ahí, entonces no voy a pasar, me voy a quedar aquí sentado, yo puedo. Mira, y al final la iglesia termina siendo uno de los lugares donde más se finge. Pero parte de tener un corazón limpio tiene relación con ser sincero. Además de eso que la Biblia en este pasaje dice, benditos son o bienaventurados son los de corazón limpios. Y esa bienaventuranza es una promesa maravillosa porque dice aquellos que tienen el corazón limpio, que aquellos que son sinceros son los que van a ver a Dios. Eso dice el pasaje. Debemos entender que experimentar su guía y provisión en nuestra vida no solamente tiene relación con qué va a pasar conmigo en la eternidad, cuando muera, cuando vaya o al cielo o al infierno, porque déjenme decirles, chiquillos, que eso existe. Pero también tiene relación con tener una vida abundante aquí en la tierra, con pasarlo bien, con pasarlo mal, con mandarme uno u otro error o estar caminando feliz de tener gozo o estar amargado. La Biblia dice que Jesús no solo vino para darme vida eterna, sino que también vino para darme vida en abundancia aquí, para tener paz interior, para tener confianza en su dirección en nuestra vida. El libro de Salmos, el mismo rey David en el capítulo 34, verso 8 dice, prueba y ve que el Señor es bueno, dichosos los que confían en Él. Jeremías 29:13 dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Isaías dice, tú guardarás en completa paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Y a veces nos preguntamos por qué no tenemos paz. Bueno, te pregunto, ¿estamos siendo sinceros? Tal vez no. Y es hora de humillarnos, como dice Santiago 4:10, humíllense delante del Señor y Él los levantará en honor. Es por eso que Thomas Kempis escribió, la paz que el mundo no puede dar, Dios la otorga a los corazones limpios. El famoso pastor Billy Graham escribió, la verdadera felicidad proviene de una relación profunda con Dios. Sin embargo, a quien menos le dedicamos tiempo en la semana
es a tener un tiempo con Dios. ¿Cuántos aquí están haciendo el Simplifícate? ¿Qué tal está? Está bueno, ¿no? ¿Sí? ¿Han aprendido? Bien. Los que están ahí están en el 2. Aquí hay gente que está en el 1 y en el 2. Perfecto. Los que no, se pueden inscribir para el próximo semestre. Vamos a comenzar de nuevo con el Simplifícate 1 y el 2. Pero el Simplifícate no sirve de nada si yo solo aprendo lo que un profesor me está enseñando, si yo no tomo una relación con Dios. O sea, no sirve de nada que te juntes todos los jueves a las 8 de la noche a estudiar la Biblia y a aprender un poquito más de teología y de lo que la Biblia nos da, si no tomas tiempo toda la semana para hacer un devocional, para leer la Biblia, para orar, para tener un tiempo con Dios. Porque cuando eso pasa, es porque no hemos entendido que hay obstáculos también. Hay obstáculos que vienen a nuestro corazón, que nuestra propia naturaleza pecaminosa, que el mismo Satanás pone para poder tener ese corazón limpio. Y si yo, porque esto no es solo decidirlo, también es una lucha. Y si yo no estoy en constante acercamiento con Dios, estoy peleando solo. Porque en mi vida existe un engaño interior, existe un pecado, existen distracciones que nos sacan del foco. Por eso Santiago 4:8 dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pastor, yo no siento a Dios cerca de mí, pero te acercaste a Él. Porque dice: acércate a Dios y Él se va a acercar a ustedes posteriormente. O sea, hay una promesa que dice que Él no va a dejarte solo si le buscas. Luego dice: límpiense las manos, pecadores, y purifiquen sus corazones, doble ánimo. Hay una frase por ahí anónima que dice: el pecado contamina el corazón, pero el arrepentimiento lo purifica. Thomas Merton escribió: las distracciones son como el humo que nos aleja del fuego divino. A veces a mí me cuesta entender cómo tratamos de llamarnos o de ser cristianos si solamente venimos un domingo a la iglesia y el resto de la semana nuestro corazón está lejos de Él. La limpieza del corazón, de tu corazón y del mío, siempre es a través de Cristo. Siempre. El papel transformador de Jesús es crucial en nuestra vida. Su sacrificio en la cruz fue realizada solo por amor a ti y a mí, para poder limpiar ese corazón. La renovación interior de nuestro corazón se da cuando nosotros dejamos total control al Espíritu Santo de nuestras vidas, porque al final del día el mejor milagro de Jesús no es sanar a alguien. El mejor milagro de Jesús o del Espíritu Santo no es levantar un muerto. El mejor milagro de Jesús es restaurar una vida, cambiar una vida. Eso es más difícil. ¿Por qué Jesús sanaba? ¿Tú crees que al Padre le genera alguna diferencia entre que tú te mueras a los 50 años o a los 70 años? Para Dios, esta vida, este mundo es algo transitorio, es esto. Él no provoca, es como, me pides que te sane, te sano, está bien, pero en verdad me importa tu corazón. O sea, yo te sano y Jesús vino e hizo milagros y en el proceso fundacional de la iglesia en la tierra, a través de los apóstoles, de Pedro, de Pablo, ¿cierto? Hubieron muchos milagros que fueron de carácter fundacional, que en el fondo eran para que la gente creyera en ese Jesús, creyera en ese Dios que sanaba así a la gente. Pero a él, ¿qué le interesaba? ¿Le interesaba sanar al cojo, quitar la lepra, dar vista al ciego?
A él le interesaba sanar su corazón, restaurar su corazón con el Padre para que cuando esa persona falleciera, fuera al cielo. Y claro, Dios se duele con nosotros, se interesa por nosotros, estamos de acuerdo. Pero su objetivo principal no es ese, es tu corazón. Y a veces venimos a la iglesia cuando estamos pasándolo mal. A veces venimos a la iglesia cuando necesitamos algo de Dios. Y no está mal. Pero ese no es el objetivo principal del por qué la iglesia existe. El objetivo principal del por qué la iglesia existe es para restaurar nuestra relación con Dios. John Piper escribió: en la cruz, el amor de Dios encontró la forma más pura de redención. Max Lucado, autor que me encanta, dice: Cristo no solo limpia nuestras manchas, sino que restaura nuestro ser interior. Filipenses capítulo 4, verso 8 dice: por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admirar, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Porque todo parte en el corazón. La maldad del hombre parte en el corazón. Cuando nos equivocamos, parte en el corazón. Cuando tratas mal a tus hijos, no es solo un momento de furia, hay algo mal en tu corazón. Cuando peleas con todo el mundo y nadie te soporta, hay algo mal en tu corazón. Cuando estamos en la pelea con Nuestra Señora y no queremos reconocer que nos hemos equivocado y la Señora nos recalca y nos dice una y otra vez: pero es que no, pero es que no, pero es que no. Y a los que tienen mujeres insistentes le da y uno ya: ay, Señor, dame un tiro, por favor. Y a veces sabes que lo has hecho mal, pero el orgullo no permite que lo reconozcas, ¿sí o no? Cuando nuestros hijos nos dicen en algo que nos equivocamos, y nos equivocamos, pero yo soy el papá y soy figura de autoridad, jamás me voy a rebajar a decirte que sí tenés razón y me equivoqué. Cabro chico. Sinceridad, humildad. Porque el corazón es importantísimo. Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si la forma de no pecar no es simplemente tratar como de controlarme, hay algo más adentro, es guardar la palabra en nuestro corazón, mantener un corazón puro, y eso me hace no pecar contra Él. ¿Cómo guardo mi corazón? Primero, haciendo una decisión por Cristo, orando y pidiéndole que Él entre a tu vida, que te haga su hijo. Segundo, manteniéndote en contacto con Él, leyendo la palabra y orando. ¿Cómo guardo mi corazón? Bueno, cada día pidiendo perdón por cada cosa que estoy haciendo mal y no acostumbrándome a seguir haciendo las cosas mal, porque la oración es el oxígeno del alma, porque la meditación en la palabra es como agua que limpia ese corazón. Y hoy día me voy a poner canuto, porque estoy seguro que todos los que están aquí tienen cuentas que arreglar con Dios. Tenemos cuentas que arreglar con Dios. Todos. Yo estoy seguro que todos aquí tienen cuentas que arreglar con el que está al lado. ¿Por qué está mirando al cabello? Veo a alguien ahí abriendo los ojos así.
A ver, hagamos un ejercicio. Dile a 3 personas alrededor tuyo, tú tienes que arreglar cuentas con Dios. Vamos, dile a 3 personas. Vamos, busca 3 personas. Tú tienes que arreglar cuentas con Dios. Ustedes 2 tienen que arreglar cuentas con Dios. Tienes que arreglar cuentas con Dios. Y ahora es el momento de arreglar cuentas con Dios. ¿Está listo? Va a tener ese corazón sincero, puro, humillado. Va a tener ese corazón del rey David que sabía que la embarró, pero que aún así reconoció y cambió y no persistió en su error. Diferencia con Saúl, que cuando se le confrontó se rebeló en contra de la reprensión. El pecado nos separa de Dios, pero la falta de sinceridad, la falta de humildad nos destruye. Nos destruye. Dios siempre da tiempo para volver. Dios siempre espera para que cambies. Dios siempre da oportunidades, pero a veces no somos capaces de tomarlas.